De hace 2 semanas tuvimos un pequeño paréntesis con el pastor Gil Torres, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada predicando. Y bueno, me quedé solamente en el primer punto del tema, la gloria traspasada. Si no escuchaste la predicación, bueno, te recomiendo, hermano, que vayas a la página de Facebook de la iglesia y la página de YouTube de la iglesia, donde están subiendo todas las predicaciones. Cada semana se está actualizando y termina la predicación hoy, mañana. Se trata de que esté arriba en la web, en el internet, para que pueda usted escuchar la predicación. Por si acaso se pierde una semana pasada, bueno, tiene la oportunidad de escuchar. La semana antepasada comenzamos leyendo el texto de primero de Samuel, capítulo 4, y hablamos acerca de lo que estaba pasando en este tiempo en Israel, donde la gloria de Dios se apartó de su pueblo. Hablamos acerca de la derrota que sufrieron delante de los filisteos y cómo la razón, vemos cómo la principal razón, la primera razón de por qué Dios se apartó de su pueblo. Vemos que en algunas ocasiones, en la mayoría de veces en la Biblia aparece que cuando Dios se apartaba de su pueblo era porque la razón era que el pueblo se apartaba de Jehová primero. Y siempre esa es la razón, porque Dios siempre va detrás de nosotros. Pero si nosotros nos queremos apartar de Él, Él puede apartarse de nosotros también. Vemos que en la mayoría de las veces se habla de una manera general. Dice, el pueblo se apartó y Dios los dejó en manos de sus enemigos. O Dios mandó pestilencia, o Dios permitió. La verdad es de que, si somos honestos, Dios no manda nada, nosotros somos los mismos causantes de las circunstancias en las que vivimos por nuestro apartamiento. La mano de Dios no se mueve, hermano. Somos nosotros los que nos movemos de la mano de Dios porque nos apartamos. Y la gloria se fue traspasada porque el pueblo decidió seguir sus propios consejos. Y vemos aquí que de una manera, la mayoría de las veces se habla de una manera general, donde el pueblo se aparta, pero en esta ocasión Dios hace un énfasis en una familia. Comienza de una u otra manera diciéndonos, el problema está en el liderazgo. Todo se levanta y se cae por liderazgo, y nos enseña que por causa de Elí, por causa de que el liderazgo puso en primer lugar a algo más que a Dios, la gloria fue traspasada. Primero vemos que el primer error que cometió la nación, en este caso Elí, fue poner a sus hijos, honrar a sus hijos más que a Dios. Y hablamos de que eso es idolatría, y hablamos que Dios aborrece la idolatría. Dios quiere siempre estar en primer lugar. Siempre quiere estar sobre su trono en nuestro corazón. Él quiere que siempre le demos a Él la prioridad de todo. Y en este caso vemos que la mano de Dios se apartó, primero que nada, porque fueron idólatras. Él dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Grave error, amén, hablamos de eso. Y vayan conmigo de nuevo, regresen al texto en 1 Samuel. Y quiero que vamos al punto número 2 en este momento. Y quiero que ahora leamos, solamente vamos a leer el primer versículo. Amén, ¿están ahí, hermanos? Amén. Primero de Samuel 2:12 dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, eran hombres impíos. ¿Por qué eran hombres impíos? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Número 2, pónganlo en sus notas. Fallaron en transmitir el conocimiento y el temor de Dios a la siguiente generación. Fallaron de transmitir el conocimiento y por lo tanto el temor de Dios a la siguiente generación. Ahora, Elí no solamente menospreció el liderazgo y la prioridad de Dios, no solamente menospreció la preeminencia de Dios y puso a sus hijos primero, sino que también menospreció el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios no pasó de él a la siguiente generación. Y la siguiente generación, dice, no tenía conocimiento de Jehová. No conocían a Dios. Y por no conocer a Dios, no tenían temor de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Cuando tú llenas tu corazón de conocimiento de Dios y empiezas a indagar en Dios y empiezas a empaparte de Dios y empiezas a escudriñar a Dios, tú te vas acercando a Dios. Mientras más te acercas a Dios, más te das cuenta lo grande que Él es, lo magnífico que Él es, lo brillante que Él es, lo poderoso que Él es, lo sabio que Él es, lo omnipotente que Él es. Y mientras más le conoces, ¿sabes qué sucede en uno, hermano? Entra un temor inmenso. Entra un temor reverente de que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y ahora que conocemos a Dios y que sabemos que su presencia está en todo lugar, tenemos temor de fallarle. Tenemos temor de quebrantar su corazón. Tenemos temor de vivir en pecado deliberadamente. Y hay un temor, y ese temor lo que hace es que ese temor nos protege de la caída y de la destrucción. Nos protege de las consecuencias del pecado. El temor es bueno, es lo mejor que un cristiano puede temer, hermano, es temor a Dios. Pero ese temor no viene si primero no hay conocimiento de Jehová. Y cuando no hay conocimiento de Jehová, la Biblia dice claramente, sigue leyendo conmigo, vemos aquí lo que estos hombres hacían. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ahora, la Biblia enseña aquí que llegaba el pueblo a ofrecer sus sacrificios a Dios. Ahora, la Biblia dice que una parte de esos sacrificios se entregaba al sacerdote para comer, pero había una parte sagrada que se quemaba delante de Dios. La grosura se quemaba delante de Dios. Y ve lo que dice el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote. Le gustaba la carne asada, amén. Dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pero la carne no se debía de entregar cruda, la carne se tenía que hacer cocida y se tenía que quemar la grosura. Y el hombre respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. De acuerdo a la palabra de Dios, había ciertas leyes y ciertos pasos a seguir establecidos tanto en el Levítico como en Números, y ya el pueblo sabía, el pueblo tenía conocimiento de cómo ofrecer sus sacrificios. Pero dice la palabra de Dios que los hijos de Elí no conocían a Jehová. Y dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y dice, porque los hombres, ¿qué dice, hermano? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya había un plan, ya había una ley, ya había un rito que tenía uno que seguir cuando presentaba sus ofrendas, y el sacerdote tenía que someterse a esa ley y tenía que obedecer la ley de Dios. Pero dice la palabra de Dios que en primer lugar eran hombres impíos porque no conocían a Jehová, y cuando por razón de que no conocían a Jehová, menospreciaban a Jehová. Alguien que no conoce a Jehová Dios lo va a menospreciar, lo va a tener en poco. Y la razón por la que los 2 hijos vivían en tan serio pecado, robándole a Dios y robando las ofrendas de Dios, era porque eran un par de ignorantes. No conocían a Jehová, eran un par de ignorantes. No tenían conocimiento de Dios y eran ignorantes por causa de una sola persona. No era el pastor, no era la iglesia, era su padre. Su padre, que tenía no solamente la responsabilidad de enseñar al pueblo, estoy seguro que había enseñado al pueblo la ley de Dios, pero no la pudo transmitir a los hijos. Y los hijos no tenían conocimiento de Jehová. Padre, Señor, bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos en esto, Señor. Qué importante es esta verdad que aparece aquí en 1 Samuel. Qué importante reconocer que hemos fallado. Qué importante reconocer que hay redención, hay restauración. Podemos comenzar a hacer las cosas bien. Gracias por tu misericordia en el nombre de Cristo. Bendice a tu inútil siervo mientras predica el mensaje. Amén.
Dios reprende al líder directamente. Dios no le habló a los hijos de Elí. Él no fue detrás de ellos. Él fue detrás de su padre y le dice el versículo 2:29, vayan conmigo ahí. Dice la Biblia, 1 Samuel 2:29, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Pero aquí dice el versículo 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Tenían la promesa de Dios, de la tribu de Leví, de ser sacerdotes para siempre delante de Jehová. Dice: mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, ignorancia produce menosprecio. Ignorancia produce menosprecio. Produce menosprecio no solamente de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros también. Porque los que no le honran, dice, los que no le honran de parte de Él serán tenidos en poco. Y los que no le honran es porque no le conocen, porque si le conociesen no le menospreciarían. La palabra menosprecio significa tener en poco, en nada, sin importancia. Y hermano, hijos, escúchame el papá, hijos que ignoran la palabra, hijos que no conocen la palabra, la van a menospreciar. Hijos que conocen la palabra, aunque sean como el hijo pródigo algún día, la van a honrar, hermano. Porque fue lo primero que recordó este joven cuando estaba ya entre los puercos y había menospreciado a su padre y había menospreciado el consejo de su padre y la palabra de su padre. Y estaba en la posilga de los cerdos y dice que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y apreció en ese momento lo que el padre tenía, lo que el padre daba y lo que el padre decía. Y en ese momento regresó y honró a su padre diciendo: no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Padre, dice, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo recibió con brazos abiertos. Pero fue porque era un joven que creció en un hogar cristiano, que se le enseñó la Biblia, no solamente de palabras, sino de hecho. Pero es por eso que hoy en día, hermano querido, tenemos una generación de ateos, de cristianos apáticos, desinteresados. ¿Sabes por qué, hermano? Hay menosprecio a las cosas de Dios en esta generación de jóvenes. Es porque son ignorantes. Y la razón por la que son ignorantes no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Tiene todo que ver con los padres. Porque Dios no va a pedirle cuentas al pastor, no va a pedirle cuentas a la iglesia. ¿Por qué no entrenaron a los hijos como debieron de haberlos entrenado en el conocimiento de Dios? Dios va a pedir cuentas de cada uno de nosotros como padres. La iglesia, y muchos viven en el consistente error de creer que la iglesia ha sido el organismo encargado por Dios para preparar a las siguientes generaciones en el conocimiento de Dios. La verdad, hermanos, es que la iglesia es una institución, una entidad fundamental que presenta y apoya con recursos, con herramientas a los padres para poder levantar a la siguiente generación. Pero el trabajo directo y la responsabilidad directa es de los padres, querido hermano. Vete a la iglesia a ver si allá te cambian. O venimos de una u otra manera esperando que el maestro de escuela dominical haga milagros o que el predicador hable a sus corazones. Estoy de acuerdo, hermano, Dios habla a través de la iglesia, Dios habla a través de la predicación, pero la iglesia solamente es un lugar para que tú vengas y tomes nota y agarres recursos y qué hacer aquí, qué hacer acá y busques consejo para llegar a tu hogar y vivirlos, querido hermano. Pero la menosprecian porque son ignorantes. Por culpa de los padres. Porque la iglesia nunca ha sido la institución encargada de criar hijos. Es la institución encargada de proveer recursos bíblicos para que los padres los vivan, los apliquen, los enseñen, los practiquen en el hogar. La gloria de Dios es traspasada en el hogar cuando el hogar deja que la ignorancia entre en el hogar. Tenemos hijos ignorantes.
Y la razón por la que son ignorantes de la palabra de Dios es porque tenemos padres negligentes, padres alcahuetes. Somos negligentes a instruir por encima de todo, hermano. Digo por encima de todo, por encima de universidad y carreras y conocimiento secular. Somos negligentes, hermano, de instruir el hogar en el temor y en el conocimiento de Dios. Creemos que es responsabilidad de otros, mi querido hermano, y tenemos la misma filosofía que usamos cuando la Biblia dice que en sí uno es responsable de la educación de sus hijos y esperamos que a la escuela, y yo lo veo, hermano, tenemos gloria a Dios por la escuela cristiana, no lo menosprecio, al contrario, gloria a Dios por maestros cristianos que tienen temor de Dios y enseñan la palabra de Dios, pero no es la responsabilidad de los maestros de crear a mis hijos en el Señor. Es mi responsabilidad como padre. Y los veo llegando a la iglesia, ahí estos hermanos que dicen ser cristianos y nunca se aparecen en la iglesia, pero eso sí, ponen a sus hijos en la escuela cristiana para que la escuela cristiana los haga buenos cristianos. No va a suceder ni allá ni aquí, mi querido hermano. Esto es del hogar, hermano. 100% del hogar. Eso solamente son recursos. La iglesia es un recurso fundamental. La escuela puede ser un recurso. Pero la responsabilidad de crear a la siguiente generación en el camino de Dios y levantar una generación piadosa es responsabilidad de los padres, heridos. No de nadie más. Somos negligentes. Podemos empezar a apuntar con la pistola. Es que culpa de la iglesia, culpa del pastor, culpa del hermano, culpa del gobierno. Podemos andar apuntándole a quien queramos, hermano, pero bíblicamente la responsabilidad y la causa de la ignorancia de nuestros hijos es nuestra. Ay, pastor, es que no quiere venir. ¿Está teniendo un poco la iglesia o nada? Los veo llegando tarde a la mitad de la predicación, entrando. Y hermano, ¿sabes de quién es la culpa, hermano? La tienen en poco porque tú la tienes en poco. Oh, tú estás aquí. Pero ellos la tienen en poco porque tú la tienes en poco. Para ti no es importante que estén temprano. Amén. Pastor, pero mire, hermano, déjame decirte algo. Si a mí se me ocurriera la locura de vaciar las cuentas de la iglesia y decir, hermanos, el siguiente domingo cada persona que viene a la iglesia le vamos a dar $500. Te aseguro que juntarías a tu familia en la mesa en esta tarde y diría, siguiente domingo, todos vamos a la iglesia. ¿Por qué, papá? Es que el pastor va a regalar $500 a cada persona que viene. No, tú harías todo lo posible para que vinieran. Yo haría todo lo posible para que vinieran, amén. ¿A poco no los traerías? Hipócrita. No, pastor, ¿cómo cree? No, jamás. No venimos por dinero. La verdad es que la tenemos en poco. Hola, si tú y yo la tenemos en poco la iglesia, nuestros hijos la van a tener en nada. Porque la ley espiritual de la vida, hermano, es que tú tienes del 1 al 10. Si tú eres un negligente que está en el 5, tu hijo va a estar en el 3. La ley espiritual de la vida es, si tú estás en el 8, tu hijo va a estar en el 5, en el 6. Si tú estás en el 10, muy probable que tu hijo esté en el 8. ¿En dónde estamos ahorita? No, yo te amo y hermano, sinceramente estoy preocupado por la siguiente generación. Y veo la negligencia y la apatía y hermano, el menosprecio a las cosas de Dios. Te voy a decir por qué razón. Es porque tú eres negligente y por eso son ignorantes. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Ahí el día que yo dijera me voy a la iglesia. Podía faltar a todo. Pero tenía que estar en la casa de Dios. Estaba trabajando para el gobierno federal. ¿Tienes un hijo trabajando para el gobierno federal? No, porque no está en la iglesia. Yo andaba con mi charola en el carro, podía entrar al Congreso cuando yo quisiera. Estudiante, me sentía la Juan Camaney. Llegaba a casa muy girito, muy gallito, y no puedo ir a la iglesia. No, estoy preguntando.
No había opción. Vivías en la casa, tragas de mi comida. Y era el dicho, aquí está el sermón de todos los. Vives bajo mi techo, te chupas mi luz, te tragas mi comida, te pones los calzones que yo te compré, te pago los biles, tienes que estar en la iglesia. ¿Alguien está conmigo? No, es que, hermano, no. Yo sé que ahorita estás pensando, ay, pastores, en otros tiempos, hoy los jóvenes. Es lo mismo que decíamos en aquel tiempo también. Los mismos padres alcahuetes que iban a la iglesia hace 20 años, es la misma actitud, hermano. Es la misma actitud, hermano. No hay conocimiento de Dios por culpa de los padres. Y no es el hecho de sentarte y tener devocionales. No, hermano, es el hecho de conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, tú abrazas a Dios y quieres estar con Dios. Y Dios te dice, mira, no solamente quiero que tú me abraces, yo quiero que tu familia me abrace también. Y motivarlos, exhortarlos y mandarles que sigan a Dios mientras vivan bajo tu techo. Oh, es que es legalismo. No es legalismo, es Biblia, hermano. Amén. Es Biblia, hermano. Y qué importante, no me malentiendas, no estoy hablando de que te pongas necio, recio, no, hermano, mira, cuando tú conoces a Dios, tus hijos lo van a ver. Y cuando tú digas es tiempo de seguir a Jehová, no va a haber otra opción para ellos más que decir, ya tienes razón. Pero ignorancia produce menosprecio y falta de temor. Y luego andan en los problemas más serios de la vida porque no hubo temor de Dios. ¿Alguien está conmigo? Número 3, hermano, te amo con todo mi corazón, y estoy preveniendo, la mayoría de nosotros tenemos niños pequeños, hermano. Mensaje preventivo para decir, Señor, voy a seguirte de todo corazón, Señor. Y mientras ellos vivan, tienen que seguirte. Y ya mientras ellos vivan bajo mi techo, tienen que seguirte. Y si no viven bajo mi techo, bueno, que hagan lo que les dé su gana, pero que sepan que tiene un Padre que va detrás del conocimiento de Jehová. Y que les enseñó la Biblia. Y que no solamente les enseñó de palabra, les enseñó con sus hechos la palabra de Dios. Fallaron, número 3, de escuchar la voz de Dios. Aquí algo bien interesante, me llamó la atención ver esto. Dios es un Dios misericordioso, amén, hermano. Dicen, es un Dios de segundas oportunidades. No, es un Dios de 30, 40, 50 oportunidades, hermano. Mira, y de verdad, si midiéramos, y honestamente, hermano, yo me puse a pensar esto en la mañana, decimos, gloria a Dios por sus misericordias, pero la verdad, hermano, nos acordaremos una de cada 100 veces que Dios extiende su misericordia para con nosotros. 99.9 de las veces que Dios extiende misericordia, que es casi todo el tiempo, no nos acordamos de Él. Gloria a Dios si nos acordamos de Él. Pero no sea que nos pase algo y que Dios nos mueva el tapete un poquito y andamos, ¡ay, ¿dónde está Dios? Cuando Él sigue extendiendo su misericordia para con nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y Dios, hermano, en su misericordia para un pueblo contradictor, rebelde, apartado, religioso. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Ve lo que dice 1 Samuel 3:1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Alguien está conmigo? No había palabra de Dios, hermano. El tiempo de los jueces fue un tiempo difícil. Dios no hablaba a su pueblo, no porque no quisiera hablarle, sino simplemente porque el pueblo estaba sordo. El pueblo estaba sordo. Algunos de ustedes están igual. El punto número 2, no lo agarraste lo que te gustó y lo demás. Pero el pueblo estaba sordo, hermano. Y Dios en su misericordia, de nuevo, extendió sobre ellos su mano. Dice el versículo 19, capítulo 3. Ve conmigo ahí, hermano. Samuel creció y Jehová estaba con él. Tremendo. Joven Samuel crece desde pequeñito en la iglesia.
con un mal ejemplo como mentor. Amén. Ahí está la objeción a aquellos que dicen, es que yo tuve un padre que me dio un ejemplo. No, tampoco Samuel. No tuve hermanos que me dieron un ejemplo. Tampoco Samuel. Creció con estos dos perversos. Peor, hipócritas. Creció con estos trío de hipócritas y aún así dice Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Todo lo que decía Samuel se cumplía. Entonces, ¿qué pasó? Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, toda la nación conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios, en su misericordia, se volvió a aparecer a su pueblo. Y Jehová volvió, ¿qué dice? A aparecer en Silo. ¿Y cómo apareció Jehová? ¿En carne propia? ¿Lo hizo a través de quién? A través de un hombre. Usó un instrumento humano para volver a aparecerle a ellos. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo y Samuel se manifestó al pueblo por la palabra de Dios. Interesante. Ve conmigo por favor al siguiente versículo. Esto es lo que más me llamó atención. Dios volvió a hablarle al pueblo de Dios. Dios volvió a decir, ¿saben qué? Les voy a dar una chance más, una oportunidad más. Voy a hablar, voy a mandar un profeta, voy a mandar un preacher, voy a mandar un predicador, un pastor que los guíe. Y ahí está Samuel, y lo crió en un hogar hipócrita, en un lugar dificultoso, y lo manda, y Samuel empieza a predicar, y dice el versículo 4:1, Samuel habló a todo Israel. Una de las cualidades que tenía Samuel era que le gustaba, andaba transeúnte, era un predicador nómada, andaba viendo diferentes ciudades todo el tiempo y ofreciendo sacrificios. Era un hombre bien activo, hermano. Pero en este caso de nada sirvió. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron la batalla en el campo, como unos cuantos, 4,000 hombres murieron. Ahora piensen esto, ya había palabra de Dios, ya había profeta en Israel, ya había una conexión directa con el Señor. Y el pueblo se regocijó, ¿sabían? Hay un profeta en Israel ya. Bueno, vinieron las pruebas. Vino el problema, vino la derrota, vino la tristeza. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Lo que hacemos nosotros igual. Todo lo contrario de ir a buscar a Dios. Buscaron sus propios remedios. Mira, hermano, date cuenta. Y yo digo, caramba, teniendo a Samuel a la vuelta de la esquina, ¿por qué no fueron? Y dijeron, hey, fuimos derrotados por los filisteos, hay pecado en el campamento, hay un problema aquí, no estamos en la voluntad de Dios, a lo mejor Dios no quiere que peleemos. ¿Saben qué? Tenemos un profeta de Israel, traigan a Samuel para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Fue lo que hicieron? Por eso no me siento tan mal, porque estos están igual que nosotros. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo a Samuel. No trajeron a Samuel. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y hermano, en lugar de buscar a Samuel y buscar la palabra de Dios, decidieron buscar la creación antes que al creador. Decidieron, en lugar de buscar a Dios, ir detrás de una caja de madera cubierta de oro, pensando que esa caja los iba a poder salvar, a pesar de que la palabra de Dios había regresado a su pueblo. Y en lugar de buscarle en la angustia, en lugar de buscarle en el quebranto, en lugar de buscarle no sabemos qué hacer, Señor, por favor, dinos, ve profeta, díganos, vaya y pregúntele a Dios. Fueron detrás de sus propios remedios, fueron detrás de sus propios métodos y como siempre, fallaron de nuevo.
¿Sabes por qué la gloria de Jehová es traspasada en nuestros hogares, hermano? La tercera razón que encuentro es exactamente por lo mismo que pasó aquí. En lugar de buscar a Dios y buscar el consejo y buscar la palabra y buscar la predicación y buscar la verdad de Dios, seguimos detrás de nuestros propios caminos, cometiendo los mismos errores. Detrás de nuestros propios métodos, detrás de nuestros propios remedios, escuchando el consejo de alguien más, en lugar de ir y buscar a Dios. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Estamos igual de Israel, yendo detrás de lo que brilla. Porque la cajita brillaba, era de oro. Hombres de oro. Ahora era chapa de oro porque era cubierta de oro. Era patito. No era de oro entero. Era una caja de acacia cubierta de oro. De este tamañito, 2 codos por 2 de ancho, pero brillaba, pastor, brillante, es de oro. Y tantos cristianos, en lugar de buscar a Dios, van detrás del oro. Tú sabes qué es el oro, amén, traducido cuerito de rana, amén, y piensan que ahí va a estar la solución de todos sus problemas. O dices que no, pero la verdad es que sí lo crees. Porque no te digan horas extras, porque ahí estás. No te digan llegar temprano, pero ahí estás. Pero cuando te dicen hay que llegar temprano a la iglesia, ahí está conmigo, hermanos. Y Dios sabe, Dios conoce. Yo no tengo que apuntar tus prioridades, no soy profeta. Dios sabe cuáles son tus prioridades. Él nos conoce. Y andamos ahí detrás de nuestros remeditos, detrás de nuestras cajitas de oro, ¿verdad? Pensando que eso nos va a resolver los problemas. Y nos olvidamos que hay palabra de Dios ya delante de nosotros. Nos olvidamos de su misericordia, hermano. Nos olvidamos que nos ha regalado una iglesia. Nos ha regalado liderazgo espiritual que nos ayude, que nos dé palabra, que nos dé consejo. Nos ha regalado su palabra preciosa para podernos guiar en cada momento. Pero decimos, no oigo. Tengo mi propio consejo. Y así como con Samuel, Dios ha decidido manifestar su palabra hoy. Yo no sé si lo está haciendo en otras iglesias, yo sé que lo está haciendo aquí. No menosprecio otras iglesias, estoy seguro que Dios habla todo donde Él quiere, con quien Él quiere. Pero yo sé que Dios habla aquí, hermano. ¿Y sabes a quién le habla antes que a ti? Me habla a mí antes que a ti. Y me sacude antes que a ti. Y me reprende antes que a ti. Y me anima antes que a ti. Tengo que preparar. Yo soy el que recibo el mensaje. Como mensajero, como simple cartero vengo. Y Dios, Señor, háblame para poder darle comer a tu pueblo, Señor. Es tu pueblo. Y dice la Biblia en Tito 1:3. A su debido tiempo manifestó su palabra. Dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto no es negocio, esto no fue que me mandaron acá, esto no fue que me escogieron y hay que contratar a este. No, hermano, esto fue trabajo de Dios, es encomendado como mandato de parte de Dios. ¿Qué hacemos con la predicación? ¿Qué hacemos cuando venimos aquí y Dios nos quiere hablar? ¿Qué hacemos cuando Dios nos quiere motivar o cuando Dios nos quiere reprender, cuando Dios nos quiere enderezar el camino o cuando Dios nos quiere decir, sigue adelante en ese camino? Me temo que muchos siguen igual que los judíos. Segundo de Crónicas 36:16, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y dice la Biblia, hermano querido, no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. A lo largo ya de 15 años pastoreando, jamás quisiera yo volver a ver esto, pero sé que va a volver a pasar, donde la gloria de Dios ha sido traspasada. Y querido hermano, ya no hay remedio. Ya no hay remedio para ese hijo perdido. No, Dios quiere, hermano, pero ni los padres ni los hijos quieren. Porque esto no es culpa, esto no fue culpa de Dios. No fue Dios cerrando, diciendo ya no, no, hermano, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos
Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre hay lugar al arrepentimiento, pero el hombre endurece su corazón, se burla de los predicadores, menosprecia sus palabras y dice: Dios, ya no hay remedio. Y la misericordia de Dios llega al colmo, hermano, y termina. Y lo he visto pasar. Ya no hay solución para ese matrimonio, ya no hay solución para ese hogar, ya no hay solución para esa vida. Su corazón está endurecido, ya no recibe nada. Sus ojos están sellados completamente, ya no reciben nada. No hubo remedio, porque fueron sordos cuando Dios mandó palabra de Dios. ¿Qué haces tú cuando Dios te quiere hablar? No estaban acostumbrados a la palabra de Dios. Dice la Biblia que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Esto quiere decir que no venía, no había. No estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Yo no sé tú, a lo mejor aquellos que van a ganar almas, hemos tocado puertas, donde tocas la puerta y empiezas a hablar con la persona y la persona te está viendo así como que: mira, déjeme enseñarle, todos somos pecadores y la Biblia... Y te ve como rana en tormenta, como una vaca viendo una puerta nueva. Y su mente está en otro universo, en otro planeta, anda ya por Plutón, Saturno, y anda visitando ya los satélites de Júpiter. Y tú estás, mires el mensaje de Dios, es palabra de Dios, escúcheme. Y quieres agarrarlo de las orejas y ¡ya! ¡Escucha! Te voy a decir por qué hay gente así, hermano. Porque no están acostumbrados a la palabra de Dios. De repente es como un shock. No, han ido a una iglesia toda su vida, pero eso no significa nada. No están acostumbrados a la palabra de Dios. No están acostumbrados a un hombre que les hable la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos así todavía, hermanos. Puede ser años de ser salvos. Yo entiendo una persona inconversa. Cuando yo hablo con una persona inconversa, estoy hablando, a la misma vez estoy orando: Señor, toque su corazón. Señor, dale unas cachetadas para que se levante que despierte. Está dormido. Pero cristianos ya de años siguen sordos, igual. Como entramos, salimos. Este muchacho que nos va a enseñar, joven Samuel, queremos al viejo panzón que estaba antes. ¿Dónde está Eli? Porque si la Biblia dice que era viejo y pesado. Entonces, si estaba para los lados, tal vez estaba para adelante, estaba panzón. Está en el hebreo, por eso no lo entiendes. Queremos al viejo gordo que estaba antes aquí. ¿Dónde está? Este muchachito que nos va a enseñar. Menospreciaron al predicador. No, tú menosprecias al predicador, estás menospreciando la palabra de Dios. Porque el predicador es el conducto de la palabra de Dios. Tú te menosprecias al pastor, hermano, el conducto se cierra, hermano. Recuerdo años atrás hablando con un hermano, ¿te acuerdas de él, David? No voy a mencionar el nombre. Él un día me llegó, hermano, y estaba yo joven, yo estaba un fuego para el Señor y predicaba a quien viniera y los altares llenos y de repente llegaba el hermano después del servicio. Dios no me habló con su mensaje. Y ya tiene rato Dios no hablándome con sus mensajes, pastor. De esos de la convención del sur, ya sabes cómo son. Es que usted no usa la homilética correctamente. Y usted dice esto, y usted dice lo otro. Y Dios no me está... Digo, hermano, yo lo único que veo son altares llenos. Yo no soy el estrellita aquí. Yo solamente soy el cartero. La estrella es allá arriba, es Dios. Pero si usted, su corazón no está bien con su pastor, le dije en su cara, hermano, le digo: usted no va a recibir jamás palabra de Dios. Si el corazón del que escucha no está bien con el mensajero, no hay mensaje, hermano. El hermano con lágrimas ahí mismo se quebrantó, diciendo toda la amargura que había en su corazón hacia mí. Le dije: hermano, discúlpeme, yo no sabía que usted estaba en su corazón. Puras ideas, hermano, puras traumas del pasado que traía en contra de líderes. Y estaba así. Le digo: hermano, usted y yo vamos a estar bien, hermano, a partir de ese domingo. Wow, Dios sabe, hermano, cómo Dios lo ha usado. Ahorita es el director de música en la iglesia que plantamos allá. Su familia sirviendo al Señor.
Lo único que le costó fue reconocer que tenía algo en contra del pastor. Dios quiere hablarte a ti, hermano, pero estás sordo. Eres tardo para oír. El que Dios no escucha, hermano, escucha bien. La gloria de Dios se traspasa a alguien que quiere escuchar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Y eso no es un versículo para inconversos, es un versículo para cristianos. Está escrito en una de las 7 iglesias de Asia Menor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Porque el que oyó abrió la puerta. Cristo no abrió la puerta. El que oye abre la puerta. Pásale, maestro. Pasa mi vida. Pero el que no oye, el Señor se cansa de tocar, porque tiene más puertas que tocar. Va la otra. La gloria de Dios se traspasa, hermano, porque somos sordos. No es de que Dios no quiera hablar, hay un problema. Hay un problema aquí. Recuerdo una vez mi pastor diciendo, si Dios no habla a tu corazón en el mensaje, tú deberías ser el primero en pasar al altar. Si Dios no habla a tu corazón en el mensaje, tú deberías ser el primero en pasar al altar. Yo no sé cuántas veces pasé al altar, no porque Dios me habló, sino porque Dios me estaba hablando. Y en el altar le dije, Señor, ¿por qué no me hablaste hoy? A veces llegaban jóvenes predicadores y a veces llegaban misioneros que con trabajo hablaban español y mi corazón yo los menospreciaba, hermano. Pero pasaba al altar y decía, Señor, ¿por qué no me hablaste a mí? Había que en mi iglesia que había 2 personas. Yo era una de ellas que tenían que estar ahí en el altar porque no me habló. A nadie le habló Dios. ¿Qué pasó? Pero yo estuve preocupado. ¿Por qué no me hablaste a mí? ¿Qué me importa si le hablas a los demás? Yo quería que tú me hablaras a mí. ¿Por qué no me hablaste a mí? Tardos para oír. Y la gloria se apartó. Con el profeta a la vuelta de la esquina, hermano. ¿Alguien está conmigo, hermano? Número 4, sigue conmigo. Voy a terminar con esto. Pragmatizaron la presencia de Jehová. Además, te estoy tratando de ayudar. Amén. Esto es la razón por la cual la gloria se traspasó de Israel. Se traspasó, se movió de un lado a otro, se apartó de la presencia del pueblo, ya no estaba con ellos. Vemos este versículo, vayan conmigo ahí, 1 Samuel 4, versículo 3 al 4. 1 Samuel 4, vayan conmigo ahí, por favor. Tengo todos los versículos anotados en la pantalla, pero este no lo noté. 1 Samuel 4, 3. Ve lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no se ha ido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjate, traigan la cajita de madera, ¿ok? Porque ahí dentro de la cajita de madera está la presencia de Dios. Envió al pueblo a Silo y trajeron el arca. Y lo trajeron estos 2 perversos. Elí, los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Cuando llegó el arca hubo gran júbilo, dice el versículo 5. Cuando escucharon el júbilo, los filisteos se espantaron y supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento, versículo 7. Versículo 8, dan consejos, dice hay que echarle ganas, hay que pelear, estos dioses son dioses poderosos, no dejemos que nos gobiernen los judíos. Versículo 10 dice que pelearon los filisteos, pues los filisteos a Israel fue vencido. Otra vez, huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ya no cayeron 4,000 solamente. Cayeron 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Qué representaba el arca de Jehová? ¿Era un símbolo de qué?
El arca de Jehová, desde el comienzo, desde que Moisés la vio en el templo y tomó el plano y la idea y la traspasó a hacerla de madera y materializarla, el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios, pero nunca fue la presencia misma de Dios. Fue un símbolo de la presencia misma de Dios, pero nunca fue la presencia misma de Dios. ¿Alguien está conmigo? Al perder el arca, era la clara representación de que Dios no estaba con ellos ya más. Pero desde el principio, hermano, con todo y arca, desde que Samuel les dijo todo, y Samuel habló a todo Israel, punto. En ese punto, ahí la gloria de Dios se apartó del pueblo. No estaba ya con ellos. El pueblo creía que la gloria de Dios estaba con ellos, perdieron y dijeron, no, la gloria de Dios está dentro de esa caja. Traigan la caja porque ahí está la presencia de Dios. Pero Dios no estaba con ellos ya más. ¿Cuál fue el problema aquí, hermano? Bueno, simplemente habían materializado la presencia de Dios. Habían pragmatizado, habían hecho contuvieron a Jehová en un montón de prácticas religiosas y creyeron que estaban amoldando a Jehová, metiéndolo dentro de esas prácticas religiosas. Y por hacer esas prácticas religiosas estaban formando a Jehová. No, ellos también agarraron y dijeron, vamos a ver la presencia, Señor, tú vamos a materializarte, vas a estar aquí adentro. Y tú vas a estar aquí adentro y cuando salgamos a la batalla, si peleamos y perdemos, te vamos a traer aquí porque tú estás aquí adentro. Materializaron, pragmatizaron la presencia del Dios que no puede contenerse en ningún lugar. Y pensaron en sus miserables ignorantes mentes que Dios lo podíamos contener y lo podíamos meter en una caja, lo podíamos meter en una iglesia. Oh, pastor, mira, lo puedo mirar, hermano. Hoy en día es interesante ver que la misma actitud que lo que estos hacían es la misma actitud que hoy en día tenemos como cristianos. Porque venimos a la iglesia y actuamos de una manera. Es que en la iglesia está la presencia de Jehová. En el santuario hay que portarse bien, hay que tratar bien al hermano, hay que vestirse con modestia. Oh, allá afuera somos otras personas. Allá afuera podemos vivir la manera, podemos mirar lo que queremos, podemos escuchar lo que. Oh, no, pero en la iglesia es el lugar santo, hermano Felipe. Aquí se vive de una manera, allá afuera de otra manera. Estás igual que los hebreos. Pragmatizando y materializando, hermano, al Dios que no se puede contener con nada, hermano. Él es un Dios soberano, hermano, es un Dios que está en todo lugar. Su presencia, sus ojos miran todo. No podemos contenerlo a Él, pero date cuenta, estos ignorantes trataban de crear su propio Dios. Y diciéndole a Dios dónde tenía que estar, y diciéndole a Dios cuándo tenía que actuar, y diciéndole a Dios, tú nos debes esta. Me temo que como cristianos vivimos igual. Creemos que por cumplir, porque es manda, pastor, hay que estar en la iglesia el domingo. Si queremos, que Dios nos bendiga el resto de la semana. ¿Por qué hay de mí, Santa Cachucha, si no voy a la iglesia el domingo? Porque entonces Dios no me va a bendecir el resto de la semana. Como si Dios estuviera obligado a bendecirte. ¿Dónde está en la Biblia un versículo que Dios está obligado a bendecirte? ¿Alguien está conmigo? Tal vez que, hermano, creemos que por dar a la obra de Dios, Dios está comprometido en bendecirnos. Oh, yo voy a dar a la obra de Dios para que Dios me bendiga. Como diciendo, Dios, vas a trabajar bajo nuestros propios mecanismos. Cuando Él es un Dios soberano, Él no tiene que bendecir a nadie, no está obligado a ver. Hermano, Él da la vida, Él quita la vida. Él hace lo que le da su gana, somos su creación.
No estamos aquí para decirle a Él lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que actuar y cuándo tiene que actuar y cómo debe de actuar. Estamos aquí solamente para doblar rodillas y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras y hágase tu voluntad. Tú eres un Dios soberano. Es todo. Pero muchos cristianos viven y todavía traemos esas ideas. Hace rato el hermano Ricardo se confesó con su servidor. Pastor, tengo un pecado que confesarle, pastor. Todavía he guardado mi escapulario. Me lo dio para atrás, ¿no? Ya, bueno, gracias a Dios que Dios hizo algo bueno. Escapulario. Y mi hermano se acordó de que lo tenía ahí. No estoy diciendo que me lo entregó porque entró en convicción. Pero ¿cuánta gente anda con el escapulario chupando, fornicando? Es que si lo traigo, Dios me va a bendecir. No te vayas de la casa, amigo, antes de que te dé tu bendición. Como si Dios va a bendecir a este perverso, quién sabe que va a andar allá drogándose con sus amigos o viendo quién sabe qué cosa, y ya por eso Dios lo va a bendecir. Y tú actúas igual, hermano, seguimos con las mismas actitudes. Creemos que por dar Dios va a bendecir. Creemos que porque el predicador va a venir a la casa y va a echar agua bendita, cada cuarto va a ser bendecido, mientras no tenemos ni la menor intención de cambiar en el hogar, de cambiar nuestras relaciones, de obedecer los principios de Dios, de criar a los hijos en el Señor. No tenemos ni la menor intención, pero si el pastor viene a orar por nosotros, entonces todo va a estar bien. Es igual que los hebreos: traigan la caja, porque la caja nos va a salvar. Traen al niño a la iglesia para que el pastor lo bendiga. No tenemos ni la más mínima intención de consagrarnos nosotros a Dios, pero si queremos que el niño sea consagrado y que el pastor lo cargue y que ore por él y pida la bendición, y ya por eso Dios lo va a bendecir. Hermano, estás igual que los hebreos. La gloria de Dios está por traspasarse de tu vida por tener esa mentalidad que crees que puedes materializar a Dios o que puedes pragmatizar a Dios, hermano mío. Él es soberano, hermano. Creemos que el ser prosperados es símbolo. Ten cuidado con creer esa mentira del diablo, hermano. Creemos que por ser prosperados en nuestro trabajo, en nuestro negocio, es seguridad, signo perfecto de que Dios está contigo. No es cierto, hermano. En la Biblia encontramos que los hombres más usados por Dios y más bendecidos eran los más amolados. Lee Hebreos 11. Claro, hubo ricos, pero Dios sabía que eran ricos porque el corazón le pertenecía a Él. Pero tú te das cuenta en la Biblia que los más amolados fueron los más bendecidos. No podemos pragmatizar a Dios y decir: las riquezas son signo de bendición. Hermano, la verdad es de que estamos mal. Por cierto, ya tienes tiempo con esa imagen de la Virgencita de Guadalupe ahí en tu casa. Tírala a la basura, por favor. No tiene nada que hacer en tu pared. Como si la Virgencita va a estar ahí bendiciendo tu casa, todo el tiempo estás peleándote. Tenemos la Biblia trial ahí en medio de la cocina diciendo: esta Biblia la voy a poner aquí para que Dios nos bendiga, pero nunca la lees, nunca la vives. Siguen los problemas, siguen los pleitos, siguen los conflictos en el hogar. Pero si la Biblia está ahí, va a bendecir. Estás conmigo, ya la agarraste, ¿verdad? Ya como que había unos que ya, pastor, ya la agarramos ya. La verdad es que en la mayoría de los casos la presencia de Dios no está ahí, hermano, como en la caja de madera. Pero nos sugestionamos y no la creemos. Creemos que Dios está en la práctica de nuestra religión. Yo he conocido cristianos: pastor, desde que me convertí en cristiano todo me ha salido mal. Bienvenido al club, hermano. Dice la Biblia que decida vivir piadosamente en el Señor sufrirá persecución. Como si de repente Dios está obligado: ay, mira, ya se volvió cristiano, ahora sí lo voy a bendecir. No, van a venir las pruebas, van a venir problemas, van a venir dudas, van a venir rechazo, va a venir indiferencia, va a venir problemas, hermano. Dice la Biblia que cuando tú te conviertes, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero hemos pragmatizado a Dios. Es que Dios, presencia de Dios es símbolo de prosperidad y de bendición. ¿Quién te dijo eso, hermano? Y algunos están decepcionando, dicen: no, mejor nos regresamos como estábamos antes. ¿Alguien está conmigo? Religión pragmática no es presencia de Dios.
Hoy millones de personas, seguidores, supuestos seguidores de Cristo, van detrás de la religión de ídolos, de madera, de cerámica, van detrás de la prosperidad, van detrás de las reglas y prácticas que creen que los hacen más espirituales, pero se olvidan de la real presencia de Dios. Moisés, que fue el principal, podemos decir, el principal instrumento pragmático de Dios, porque le dio las prácticas, le dio la ley, le dio el tabernáculo, le dio los ritos, le dijo: haz esto, 1, 2, 3, 4, así es como se tiene que hacer, así lo quiero, así lo deseo. El más pragmático de toda la Biblia, hermano. Él dijo en Éxodo 33:5, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque todo eso no tiene sentido, no vale nada. El tabernáculo, reglas, sacrificios no sirven para nada. Si tu presencia no va de ir conmigo, no nos saques de aquí. Shh. Ten cuidado de vivir en esa religiosidad. Ten cuidado, hermano, de cambiar la presencia misma de Dios por algo hueco. O que era una caja vacía, hueca. Estos creyeron que el arca los salvaría. Oh, y por cierto, era obligación de Dios defenderlos. Pero en el momento en que terminó Samuel de hablar, la presencia de Dios se apartó de ellos. ¿Alguien está conmigo? Te tengo buenas noticias, querido hermano. Dios quiere habitar en nuestros hogares. ¿Sabías, hermano, que Él ansiosamente, dice la Biblia, que nos anhela celosamente? ¿Tú sabes que Él nos ha dado su Espíritu para que el Espíritu, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos al Espíritu para que el Espíritu hiciera un templo en nosotros, para que Dios habitara en nosotros? No la agarras. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Bíblica, es doctrina bíblica, amén. Te salvó Dios, amén, y te puso su Espíritu. Y uno de los trabajos del Espíritu es hacer un templo en ti, para que Dios habite en ti. El Espíritu es Dios en nosotros. No sé qué mayor muestra de deseo y de anhelo de parte de Dios, de decirnos: quiero estar contigo, quiero habitar contigo. No existe otra muestra más grande que esa. Nos anhela celosamente. Él no quiere vivir lejos de nosotros, quiere vivir contigo. El problema no es Él, hermano. Aquí está la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y ay, los miras todos agüitados y me está yendo de la patada, yo estoy apáticos, arrastrando la cobija, sin gozo y buscando, hermano, buscando mil excusas del por qué nos falta el gozo y por qué esto y qué. Hermano, la Biblia dice en Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No vengas a echarle la culpa a las circunstancias, porque yo he conocido gente, hermanos, a lo largo de mis años, en condiciones 10 veces peor que tú. He conocido gente sin manos, sin pies, llegando a la iglesia con una sonrisa. Hoy, por cierto, llegando a tiempo. Sí, sorpresa. Llegando a tiempo con una sonrisa, hermano Torres. Con la Biblia abajo de su muñón. Y sentándose al lado de alguien que les abra la Biblia para que se las lea. Con una sonrisa. Atentos. Escuchando al predicador. Y dando gloria a Dios. Y cantando fuerte. Digo, es posible que que no tiene nada, ni brazos ni pies, tenga más gozo que el cristiano que está allá en Estados Unidos ganando a 25 la hora. Oh, la diferencia es que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, aunque no tengas manos ni pies, vas a estar lleno de gozo, hermano. Querido hermano, ese es tu problema. La presencia de Dios no está con nosotros. Por tanto, en lugar de enojarnos con el predicador, poner cada amargura, chupalimón,
Mejor identifiquemos el problema y resolvámoslo. Y hagamos la misma pregunta que los hebreos: Señor, ¿por qué no estás con nosotros? Pero en lugar de traer al arca, caja vacía, hueca, mejor voy a buscar a Dios. Voy a buscar el consejo de Dios, voy a buscarlo en su palabra, voy a buscarlo en la oración. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, Señor. Padre, bendice tu palabra. Señor, necesitamos tu presencia por encima de todo. Lo último que quiero es la gloria de Dios traspasada. Yo quiero tu gloria. Yo quiero esa gloria Shekinah que habla el Antiguo Testamento, donde podíamos presenciar tu presencia misma y disfrutar tu presencia misma, Señor, en el templo, en los hogares, en uno, ahora que uno es salvo, y que el Espíritu desea y anhela celosamente hacer morada en nosotros y darnos tu presencia misma para estar gozosos a pesar de las circunstancias. Señor, ¿por qué seguimos siendo negligentes? Señor, ayúdanos a dejar de confiar en esas cajas de madera, en esa religión pragmática, en materializarte y tratar de meterte dentro de una lámpara, dentro de una caja y decir: no, así es como tú tienes que trabajar. Que no seamos tontos, ignorantes, reconociendo primero que nada que tú eres un Dios soberano, que nos has dado tu palabra y tu ley para que lo obedezcamos para nuestro propio provecho, nuestra propia bendición. No podemos a ti bendecirte más de lo que ya estás. No podemos a ti sorprenderte con nada de lo que hacemos. Solamente tenemos que someternos a ese Dios soberano que nos manda obediencia, nos manda vidas santas y que quiere habitar con nosotros porque nos ama. Señor, ayúdanos en esta hora a poder reconocer este mensaje y yo sé que hay oídos sordos, pero ese ya no es problema mío, es problema tuyo. Tú destápales el oído. Pero quien dijera: pastor, ore por mí, la verdad es que el Señor habló a mi corazón. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo no quiero la gloria de Jehová traspasada en mi vida. Posiblemente has materializado o pragmatizado tu vida espiritual. Es tiempo de arreglar cuentas con Dios y dejar eso lo más rápido que puedas. De tomar en cuenta la voz de Dios cuando Dios te está hablando. Escúchale, búscale. Él quiere hablar contigo, Él quiere estar contigo, Él anhela caminar en comunión, está a la puerta llamando y quiere darte esa comunión con Él. Pero eso solamente va a venir si tú abres la puerta y lo dejas entrar. No menosprecies ya más la voz de Dios, no menosprecies ya más el consejo. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Y dijera: pastor, ore por mí, Dios habló a mi corazón, Dios te habló. Déjame orar por ti solamente. Alza tu mano, yo quiero orar por ti, hermano. Levanta tu mano. Si Dios habló, levanta tu mano. ¿Por qué no tomas una decisión? Vienes al altar. No lo hagas de una manera pragmática. Di: Señor, la verdad, honestamente, tú me hablaste. Señor, la verdad es que yo necesito tu presencia. Puestos todos de pie, cabezas agachadas, ojos cerrados. Dice: yo necesito tu presencia, Señor. En mi vida, posiblemente hemos menospreciado no solamente el liderazgo de Dios. Hemos puesto a nuestros hijos antes que a nosotros, antes que a Dios. Posiblemente también hemos sido ignorantes a la misma vez de confiar que la iglesia es la responsable cuando no la es, y esa ignorancia se ha pasado a nuestros hijos. Señor, perdónanos. Señor, danos temor, ayúdanos a comenzar en nosotros desarrollando un temor verdadero a través de tu conocimiento y Señor, enséñanos el camino para poder transmitir ese temor y transmitir ese conocimiento a la siguiente generación. Pasa al altar, hermano, te queda en tu lugar si Dios te habló. Humíllate delante del Señor y di: Señor, perdóname porque he fallado. Humíllate delante del Señor. Si Dios no te habló, yo sería la primera persona en pasar, hermano. No por el predicador, no fue un mensaje que lo di en mis fuerzas. Dios te quiso hablar, y si Él no te habló, yo sería el primero en decir: Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me hablaste, Señor? Padre, ayúdanos, por favor. Que tu gloria no se aparte de nosotros. Que pongamos por encima de todo práctica y procedimiento eclesiástico, pongamos buscar tu presencia.
Ser motivados, exhortados a buscar tu rostro en oración. Ser motivados a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Ser motivados a ponerte a ti en primer lugar, por encima de todo. Ser motivados a aprender la Biblia, pero no solamente a poner en la cabeza, poner en el corazón y vivirla, para que nuestros hijos vivan también de esa manera. Ayúdanos, Señor, a ser motivados, a poder vivir para ti. Buscar tu presencia, no en una caja de madera, sino ese Dios que habita en todo lugar, que anda buscando a alguien que esté dispuesto a recibirle. Padre, danos un corazón de búsqueda, un corazón deseoso de encontrarte. Te pido esto en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Derrama de tu poder, Santo Espíritu. Derrama de tu gracia, tu salvación. Hubiera alguien aquí que dijera, pastor, por mí la verdad es de que, les soy honesto, yo no soy salvo. Si yo muriera hoy, no estaría 100% seguro de ir al cielo. Si muero hoy, no sé a dónde iría mi alma, no sé honestamente. Bueno, tienes un Dios que te ama, te quiere salvar. Hubiera alguien aquí que dijera, pastor, honestamente yo no estoy 100% seguro de ir al cielo. Hubiera alguien así, levanta tu mano, quisiera orar por ti. Hubiera alguien así. Alguien que dijera, pastor, no he sido bautizado y quiero bautizarme. La siguiente semana vamos a preparar el bautisterio. Dijera, pastor, quisiera bautizarme. Esta semana no vamos a tenerlo, pero la siguiente semana lo vamos a poner. Hubiera alguien así que dijera, pastor, yo quisiera bautizarme. Levanta tu mano, yo quisiera por ti. Levanta tu mano. Hubiera alguien así. Padre, necesitamos tu presencia. Por encima de todo, necesitamos tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Ayúdanos, Señor, a olvidar todo lo demás que está estorbándonos o impidiéndonos, Señor, el buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a encontrarte y a encontrar los indicadores que nos muestran claramente que no estás con nosotros. A ser sabios, decir, Señor, yo necesito que estés conmigo, necesito que regreses. Bendice a cada siervo tuyo. Anímanos, Señor, a buscar por encima de todo tu presencia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Sobre la roca, hermano, todo